Los principales procedimientos de conservación son la enificación, la deshidratación industrial, el enolaje y el ensilado. La enificación consiste en dejar deshidratar en el campo expuesto al sol para que pierda su humedad por evaporación el forraje cortado en verde, con el fin de conservar al máximo sus propiedades nutritivas. Para conseguir un producto con buenas condiciones de conservación, hay que reducir la humedad normalmente de forraje entre 60 y 75% hasta un 15% en el menor tiempo posible. La deshidratación industrial se realiza haciendo pasar aire caliente forzado a través de forrajes verdes para deshidratarlos con rapidez. Hasta el momento, el método de aire caliente forzado se aplica casi exclusivamente a la alfalfa y con él se obtiene un producto rico en proteínas y carotenos, sustancias precursoras de proteína A. Una de las formas para conservar el pasto es la enificación. Veamos su proceso. Un aspecto importante para tener en cuenta es la calidad del forraje que se cosecha, de la cual depende la calidad del heno. En general, se debe realizar la cosecha en época seca y cuando el pasto se encuentre en etapa de prefloración. Si usted tiene maquinaria especializada para este proceso, repase estas etapas. Primero, corte el forraje con una segadora acondicionada. Segundo, deje el material cortado en el campo expuesto al aire y al sol para que se deshidrate. Tercero, voltee con regularidad el forraje ya cortado para que la deshidratación resulte homogénea. Cuarto, hilere el pasto para proceder a su recolección. Quinto, coseche el forraje deshidratado con una enfardadora. Sexto, recoja las placas del campo y almacénelas en un sitio adecuado y protegidas de la humedad. Para un procedimiento artesanal usted puede, primero, cortar el forraje con una guadaña. Segundo, deshidratar el forraje en el campo o recogerlo y colgarlo en un alambre para deshidratarlo. Tercero, empacarlo en cajones que le sirven de molde y amarrarlo para su conservación. Tenga en cuenta que, durante la época seca, puede ofrecer el heno a los bovinos para que lo consuman y mantengan su condición corporal y producción. Debe retirar cualquier material, tal como piolas y demás, para evitar problemas digestivos a los animales. ¿Son los forrajes para enificar? Casi todas las especies de pastos son aptas para enificar, pero los más apropiados son los que tienen tallos delgados y contienen menor humedad, lo que facilita que el secado sea rápido. Esto quiere decir que mientras más grueso y húmedo se encuentre el tallo, la planta tardará más en secarse. La parte de la planta más nutritiva y útil en el heno son las hojas, por lo que durante el proceso de enificación se debe evitar la pérdida de este material. El enolaje es una práctica que se ha popularizado en los últimos años y consiste en ensilar el forraje verde con un 45% de humedad aproximadamente, en ausencia del oxígeno. El resultado es un forraje verde intermedio entre heno y ensilaje, de una buena aceptación por el ganado. El enolaje consiste en enrollar o enfardar el pasto con un contenido de humedad aproximadamente del 50 al 60%, para luego envolverlo en un plástico poliuretano, impidiendo el paso de aire hacia el interior. Para lograr calidad del forraje debe cortarlo cuando esté presente un alto valor nutritivo y buena cantidad de materia seca. En su elaboración requiere equipo especializado como el siguiente: más de un tractor, uno de ellos con equipo hidráulico frontal, una cortadora acondicionadora de forraje, un rastrillo hilerador, una enfardadora, una empacadora. El procedimiento es el siguiente. Primero, realice el corte con la cortadora acondicionadora e inicie el proceso de deshidratación, el cual se logra exponiendo el pasto al sol hasta llegar a un contenido de humedad entre el 50 y 60%. Segundo, una vez alcance la humedad requerida, proceda a elaborar los rollos de forma cilíndrica con un tamaño de máximo 1.2 metros de alto y 1.2 de diámetro. En estos rollos almacenará alrededor de 600 a 700 kilos de forraje. Tercero,
Entre elaborar el rollo y empacarlo no debe dejar transcurrir un tiempo superior a 3 horas, ya que entre más se demore, disminuirá la calidad nutritiva del forraje almacenado. Cuarto, asegúrese al momento de empacar de estirar el plástico entre el 50 y el 55% y debe cubrir una vuelta de plástico sobre la otra en un 50%, con lo cual permite la adhesión de las franjas de plástico entre sí y sella herméticamente el rollo. Tenga en cuenta que es fundamental utilizar un plástico con mínimo 1.5 micras de grosor y certificado de calidad que garanticen su estiramiento, propiedades autoadhesivas y protección de los rayos ultravioleta. Al empacar no debe quedar aire en el interior del rollo. Debe enfardar el material con una humedad del 50%. No debe plastificar bajo la lluvia. Debe almacenar los rollos en sitios protegidos de la humedad y deterioro por animales. Debe revisar periódicamente los rollos para tapar los rotos que puedan aparecer. Finalmente, usted puede suministrar este suplemento a los bovinos 30 días después de elaborado. Permite retener las cualidades nutritivas del pasto original, mucho mejor que el enificado. Una pérdida de materia seca en el ensilaje y aumento en la temperatura que puede llegar hasta 62 grados centígrados, con pérdida de materiales por sobrecalentamiento de la proteína. Si el silo se encuentra mal tapado y compacto, continúa entrando oxígeno y la respiración no se detiene, lo cual trae como consecuencia una pérdida de materia seca. Veremos el proceso de ensilaje. Debemos saber que el ensilaje resulta de un proceso denominado fermentación láctica, por el cual se conserva el forraje verde sin reducir su contenido de humedad. Para llegar a esta conservación, haga caso del siguiente procedimiento. Primero, coseche el forraje y píquelo lo más pequeño posible, de 1 a 2 centímetros de largo, con una cosechadora picadora o con una pica pasto de 2 o 3 cuchillas. Segundo, utilice, si lo desea, aditivos como melaza o sustancias que estimulen la fermentación. Hágalo en forma homogénea. Tercero, deposite el material picado en un silo y asegúrese de extraer bien el aire. Para esto puede utilizar una aspiradora común y corriente, un compresor, una máquina de ordeño mecánico o simplemente las manos. Si utiliza una aspiradora común como la que aquí vemos, primero pise lo más posible el material que va metiendo en la bolsa. Una vez llena, introduzca la manguera de la aspiradora en la boca de la bolsa. Préndala y al succionar el aire se genera un vacío. Finalmente amarre la boca de la bolsa lo mejor posible para impedir la entrada de aire. Recuerde que la fermentación debe ser anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Cuarto, selle el silo muy bien para impedir la entrada de aire. Recuerde que la humedad del forraje juega un papel importante en el proceso de fermentación. La ideal está entre 75 y 80%. Tenga en cuenta que para ensilar debe utilizar bolsas plásticas preferiblemente de color negro, de calibre 4 a 8 y con una capacidad de 40 a 50 kilos. El forraje almacenado como ensilaje puede conservarse por mucho tiempo. Hay reportes de almacenamientos mayores a 1 año sin sufrir mayores pérdidas. El producto final deberá ser de olor y sabor agradable, con ausencia de hongos que comúnmente están representados por manchas blancas y un color verde ligeramente amarillento. De realizar el proceso de secado del heno, es posible utilizar dos métodos distintos. El primero, que es el natural, este consiste con un secado a partir del sol. Y el segundo es un método artificial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el segundo método es más costoso, ya que son condiciones hechas por el humano para que esta planta se seque de un modo más rápido. Es importante saber también que al momento de realizar la actividad de tipo de ensilaje o silo, es importante conocer que se va a realizar una fermentación de tipo anaeróbica, por lo que la presencia de oxígeno debe ser nula o en un porcentaje mínimo. Es por eso que se recomienda que al momento de ingresar una cantidad o un porcentaje de forraje en la trinchera, se pase el tractor para que éste aplaste de modo que el oxígeno no ingrese y salga, para evitar la presencia de hongos
bacterias que afecten al silo y además también la presencia de oxígeno que evite que la fermentación anaeróbica ocurra. Es importante conocer además que el heno tiene un menor valor nutricional en comparación al silo. Eso se debe a que el momento de cortado del heno, la planta se encuentra en una época de mayor espigación, por lo que tiende a ser más fibrosa. A diferencia del silo, que esto se corta cuando la planta aún está con una mayor cantidad de nutrientes. Las temperaturas dentro del silo pueden ser muy elevadas, por lo que este puede quemarse y al mismo tiempo aumentar el nivel de CO2, finalizando en un silo que no sirva como alimento para el ganado bovino. Es por eso que debe estar en constante tratamiento. Ventajas y desventajas que tiene la conservación de pastos y forrajes. Las ventajas que se obtienen al aplicar la conservación de pastos y forrajes es que incrementa el nivel de proteína cruda del material tratado debido a la fijación de una porción importante del amoníaco empleado en el tratamiento. El tipo de heno también depende de la cantidad de tréboles que haya. Las ventajas de fabricar un ensilado en un contenido alto o medio de materia seca incluye la eliminación del efluente de forma que las pérdidas en el silo sean lo más bajas posibles. El manejo mecánico es más fácil del producto. El ensilado es una mejor fuente de nutrientes que el enolaje. En los silos también que son abiertos, el proceso de secado en los forrajes puede aumentar el contenido de materia seca de un 25 a un 30%. En los silos con torres de materia seca también puede incrementar hasta llegar de un 40 hasta un 50%. Como las desventajas también podemos encontrar que el heno, esta actividad depende de las variaciones del clima. El costo para la producción de enolaje es alta considerando los costos de la maquinaria. Además existe una pérdida de la vitamina A. Sí, se requiere un alto costo para el establecimiento del cultivo, maquinaria y además es una técnica que necesita del personal altamente capacitado y de bastante mano de obra. Otra desventaja radica en el proceso es lento y laborioso. Además su calidad depende del control y el uso de aditivos que también puede aumentar los costos. Las enfermedades más reconocidas como causante en los pastos son el gusano de alambre, las babosas, las moscas de trigo, los gorgojos y la podredumbre de la raíz. Hay dos tipos de plagas, las plagas subterráneas y la parte aérea. La chiza se la combate con un insecticida. El gusano del ejército lo podemos combatir con el corte temprano del pasto. La hormiga arriera con un insecticida que lo ubicamos dentro del hormiguero. Las plagas de la parte aérea, que son los saltamontes, son aquellos que digieren nuestros pastos, y los coccinelliae, como más conocidos como las mariquitas. Las enfermedades de los pastos son los siguientes: la roya, debilitamiento del pasto y la muerte de las hojas afecta a especies como la alfalfa, el trébol y las gramíneas entre sí. Riesgos ambientales y sanitarios. El ensilado de forraje es un método de conservación biológico, a menudo comparando con la fabricación del chucrut. Sin embargo, las medidas de higiene son las mismas. Hay varios riesgos que hay que limitar, como cuáles: el riesgo de botulismo por la posible presencia de cadáveres, el riesgo de intoxicación por toxinas o bacterias, el riesgo de listeria es por el ensilado o por el mal asificado, el riesgo de producción del etanol tóxico para los rumiantes. Riesgos ambientales y sanitarios. El ensilado de forraje es un método de conservación biológico, a menudo comparando con la fabricación del chucrut. Sin embargo, las medidas de higiene son las mismas. Hay varios riesgos que hay que limitar, como el riesgo de botulismo por la posible presencia de los cadáveres, riesgo de intoxicación por toxinas o bacterias, riesgos de listeria por el ensilado o la mal asificación, riesgo de producción del etanol tóxico para los rumiantes, por el incorrecto sellado del silo. Existen dos clasificaciones de silos. El primero es el silo de trinchera con paredes y el segundo es el silo de torre.
Se debe además considerar el tipo de drenaje de los silos, ya que las aguas superficiales lo pueden dañar.